Buenos días. Primero me gustaría agradecer al Comité Científico y al Grupo Artium tanto la iniciativa como la aceptación de la propuesta para participar en el primer Macrocongreso Internacional de Investigación y Transferencia del Conocimiento. El propósito inicial del proyecto consiste en introducir el eremitismo y su expansión en la península ibérica. En este marco surge el objetivo principal de la investigación, un estudio comparativo de carácter interregional entre dos monasterios de nuestro patrimonio rupestre, San Juan de la Peña y San Pedro de Rocas. Durante la comunicación explicaremos los aspectos legislativos, paisajísticos e histórico-artísticos que comparten ambos enclaves. Además, daremos a conocer nuevas aportaciones este año 2023, fecha en la que se conmemora el reconocimiento del Monasterio Nuevo y San Pedro de Rocas como monumentos nacionales. Al final, mencionaremos cómo estos cenobios excavados en la roca se han convertido en referentes para la arquitectura sostenible de nuestro tiempo. Para la consecución de los objetivos, he aplicado una metodología. Es bastante similar a Comparaciones Incomparables, un ciclo de conferencias que el Museo del Prado organiza desde la primavera de 2021. Durante el proceso, he compaginado las prácticas de campo con la consulta de las fuentes, la prensa y la bibliografía especializada. A modo de introducción, desde la prehistoria, las cuevas madres se consideraban espacios sagrados que ejercían como refugios y soportes para la creación artística. A medida que se va configurando el cristianismo, en la Biblia podemos extraer varios versos que subrayan la importancia de las cavernas, concretamente en los Salmos. Además, pasajes fundamentales del Nuevo Testamento tienen su escenario en una cueva. Por ejemplo, la inhumación en el Santo Sepulcro o la Natividad en la Gruta de Belén, a la que se dirigen los Reyes Magos y los pastores con veneración. A partir del siglo II después de Cristo, nace el eremitismo, el primer antecedente del monacato. Padres del desierto, nobles, mujeres y esclavos buscaban la salvación a través de la oración en solitario. Este movimiento se desarrolla en Mesopotamia, Anatolia, Asia Menor y Egipto, donde la espiritualidad del desierto de la Tebaida se propaga por todo el norte de África, sobre todo a Etiopía. En esta huida del mundo, los anacoretas llevaban una vida muy austera, tal y como se ilustra en esta pintura bizantina de la escuela cretense. Vivían en lugares apartados, excavando celdas en las colinas. Durante las jornadas consultaban las Sagradas Escrituras, se reunían para celebrar la Eucaristía y otorgaban sepultura. Entre el siglo IV después de Cristo y la Alta Edad Media se desenvuelve el eremitismo en la geografía hispánica. A raíz de la invasión musulmana, se concentra entre el norte peninsular y la cuenca del Ebro. Los desiertos de buen clima se intercambian por las cavidades en la profundidad de los bosques. Prueba de ello es el eremitorio rupestre de Cotillón, en plena Ribeira Sacra. En él se esboza un báculo y una cruz que evoca al eremitorio de Kelia en Egipto. En esta coyuntura voy a presentar los dos casos de estudio de la investigación. Desde el punto de vista legislativo, estos monumentos presumen de un alto grado de protección. En el año 1920, San Juan de la Peña se declara sitio de interés nacional, el tercero del país en aquel momento. Más tarde, esto desemboca en la aprobación del Monumento Natural, Parque Cultural y Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. Por otro lado, San Pedro de Rocas pertenece a la Ribeira Sacra, un paisaje cultural y reserva de la biosfera por la UNESCO que aspira a ser patrimonio mundial. Dentro de la red Natura 2000 existen zonas de especial conservación, lugares de importancia comunitaria y zonas de especial protección para las aves. Dentro del itinerario cultural jacobeo, en San Juan de la Peña converge un tramo del Camino francés. Tras cruzar los Pirineos, los peregrinos se detenían en el Hospital de Santa Cristina de Somport y en la ciudad de Jaca. Luego se desviaban hacia San Juan de la Peña
para reponerse en la hospedería benedictina y venerar el Santo Grial que hoy se exhibe en la Catedral de Valencia. Después, los caminantes jacobeos bajaban hasta la localidad de Santa Cruz de la Serós y retomaban el camino por tierras navarras antes de llegar a Compostela. En el aspecto paisajístico, estos monumentos son el resultado de un largo proceso geológico. San Pedro de Rocas queda abrazado por roquedos del Paleolítico, mientras que San Juan de la Peña se encuentra encajado en el interior de un conglomerado. Por sus ubicaciones transitorias conviven especies atlánticas y mediterráneas. Los monjes van a explotar todos estos recursos y van a emplear sus propios conocimientos para perfeccionar el cultivo romano de la vid en las terrazas de la Ribeira Sacra e implantar variantes insólitas en la botánica de los Pirineos. Desde la óptica de la historia se produce una sacralización del entorno a través de la presencia de altares prerromanos y asentamientos paganos dedicados a dioses de la naturaleza. También se recogen leyendas relacionadas con el eremitismo. En plena cacería, un caballero de nombre Boto o Gemodus descubre la cueva de un ermitaño, por lo que toma la decisión de llevar una vida retirada que tendrá numerosos continuadores. Deteniéndome en San Pedro de Rocas, contamos con varios testimonios. Uno de ellos es la lápida fundacional con decoración asturiana. El texto menciona a 6 varones que heredan este complejo, por lo que induce a pensar en una cronología anterior. Reforzando este mensaje, por los alrededores del centro se han hallado inscripciones que revelan cómo la práctica del eremitismo perdura hasta entrado el siglo XIV. Posteriormente, estos eremitorios se incorporan a la Orden de San Benito y más adelante, en San Juan de la Peña, tiene lugar uno de los acontecimientos trascendentes de nuestra historia. A finales del mes de marzo del año 1071, se sustituye definitivamente el rito visigodo por la liturgia romana, lo que supuso la apertura de España a Europa. Durante la Baja Edad Media, ambos monasterios van a padecer una época de crisis. Adentrándome en la historia del arte, son arquitecturas sorprendentes al encontrarse excavadas en la roca. Rompen la tipología habitual del monacato para adaptarse a la orografía irregular y soportar grandes cargas. Durante la ejecución se han diseñado sofisticadas redes de ingeniería hidráulica. Por ejemplo, la fuente de San Benito, que se abastece de manantiales de los alrededores, o el surtidor del claustro de San Juan de la Peña, que vierte sus aguas en el registro inferior. Empiezo por San Pedro de Rocas. Durante la época sueva se construye una iglesia de 2 naves que será sometida a una ampliación. Presenta una planta basilical cuyo eje es la capilla mayor. Las paredes están recubiertas de inscripciones, marcas de cantero, bancos y hornacinas de medio punto para almacenar los objetos del culto. Si calculamos las proporciones, el resultado es un cuadrado perfecto. Con respecto a San Juan de la Peña, posee una planta trapezoidal estructurada en 2 pisos. La entrada semicircular y la escalinata del abad Pedro de Secera conducen a las construcciones prerrománicas del piso inferior. La sala de concilios debe su nombre a un falso cónclave, puesto que había ejercido como refectorio, atrio y dormitorio. Prosigo con la iglesia mozárabe de San Julián y Santa Basilisa. Consagrada en la 10ª centuria, señala la parte más antigua del monasterio. Tiene una planimetría doble, acorde con el origen dúplice y la titularidad del templo. Al lado de la cabecera destaca esta columna adornada por 4 anillos que sirve de base a una pareja de arcos de herradura. Entre las obras mozárabes de pequeño formato se ha mantenido esta portada que ha sido trasladada desde el estrato inferior hasta la entrada del claustro. Este modelo guarda similitudes con la portada que enlaza la sala de concilios con la iglesia baja que acabamos de comentar. Tiene forma de arco de herradura grabado por un dístico
En los extremos, la ornamentación se resume a través del sogueado. Sobre el mobiliario mozárabe, San Pedro de Rocas conserva un pie de altar. Encima del trenzado se despliegan arquillos de herradura y en el plano inferior se labran crismones entre el alfa y el omega. Con la llegada del románico, en San Pedro de Rocas se realiza esta portada que antecede el trasfondo rocoso. Está compuesta por 3 arquivoltas con restos de policromía. Las finas columnas portan capiteles trapezoidales donde se labra el tapiado jaqués y rosetas inscritas en círculos. En el monasterio altoaragonés retomamos la escalera del abad Pedro de Secera para llegar hasta la iglesia alta. A la consagración del año 1094 no pudo asistir el mecenas Sancho Ramírez, pero sí acude una ilustre comitiva, Pedro I y la condesa doña Sancha, quien había ingresado como benedictina en Serós. La basílica se caracteriza por aprovechar el propio peñasco en el crucero que desemboca en el triple arco triunfal. Dentro de los conjuntos románicos intervienen escuelas de primer nivel. La capilla de San Antonio de Rocas muestra un programa escultórico de carácter funerario. Se asocia con el taller del maestro Mateo y el Panteón Real del Aseo Compostelana. A la vez se relaciona con los obradores de la Catedral de Orense, León y Palencia. Encima de urnas rectangulares con leones se esculpen 2 caballeros yacentes. Aparecen armados y con mantos de pliegues. Para descubrir nuevos talleres, me desplazo hasta el claustro de San Juan de la Peña, únicamente techado por la propia cubierta rocosa. Los capiteles han sido realizados por 2 escuelas diferentes. La primera etapa se atribuye al foco languedociano. Aborda el Pantocrátor, escenas monásticas, animales y seres fantásticos de carácter simbólico. Durante la segunda fase, entra en escena el maestro de Santiago de Agüero, quien se forma entre el maestro de un castillo y el núcleo castellano. Para San Juan de la Peña, crea una verdadera Biblia en piedra que transmite un mensaje de redención y fidelidad a los campesinos que dependían del monasterio. Gracias a este repertorio, se puede profundizar en las imágenes de la vida cotidiana medieval. Enmarcadas por vegetación, las escenas están protagonizadas por figuras de ojos engrandecidos y pliegues concéntricos, los 2 rasgos que mejor definen al maestro de Agüero. Da vida al Génesis, la infancia de Jesús, la vida pública, la pasión y un ciclo dedicado a San Juan Bautista. Frente a los talleres escultóricos existen interesantes programas de pintura mural. La capilla de San Sebastián de Rocas atesora el único mapamundi mural del románico. A partir de los comentarios del Apocalipsis del Beato de Liébana, se exalta la expansión cristiana gracias al apostolado. De acuerdo con los rótulos, se esparcen las cabezas nimbadas de los apóstoles con gesto de bendecir delante de los monumentos de los continentes conocidos. En el monasterio oscense voy a continuar esta línea de la pintura románica. Cuando la iglesia mozárabe se transforma en una cripta, se efectúa una serie de frescos. Se atribuyen a la escuela borgoñona de la abadía de Berselaví, el Círculo del Poitou y el Panteón Real de San Isidoro de León. Detrás de orlas naturalistas y geométricas se aborda la crucifixión entre 2 ángeles y el martirio de los santos Cosme y Damián. A la condena asiste el procónsul Lisias y 2 verdugos que arrojan objetos y avivan las llamas con forma de madera trenzada. Ahora bien, una de las novedades de esta investigación es el paralelismo entre esta pictórica y Nuestra Señora de Valls, una basílica rupestre de los Pirineos franceses. La entrada semicircular y los pasadizos subterráneos conducen hasta estos murales, donde la ubicación, la caligrafía y la disposición de los personajes comparte reminiscencias con la obra anterior. Abandono la pintura para analizar la importancia del mundo funerario en estos monasterios. Durante la investigación
he localizado dos relieves con iconografías comunes. Partiendo del trono Ludovici, dos personajes de largas túnicas sostienen una sábana en la que emerge el alma del difunto. Este motivo se repite en el panteón de nobles del monasterio viejo. Una pareja de ángeles alados lleva una mandorla que enmarca el alma desnuda del fallecido. Centrándome en San Pedro de Rocas, en la iglesia contemplamos una necrópolis que atestigua su antepasado eremítico. Desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVII, acoge a religiosos y laicos. Este mausoleo continúa en los exteriores y a finales de la época decimonónica se construye un nuevo cementerio. A tenor de la cuna del Reino de Aragón, había sido el lugar escogido por la monarquía para establecer su capilla, el archivo y la necrópolis. Al lado del horno se acondiciona el Panteón Real del medievo y se establece una serie de lápidas sepulcrales. Se identifican con Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I y la infanta Isabel. Gracias a Urbano II, la aristocracia podía enterrarse en el Panteón de Nobles, imitando el ejemplo de la monarquía. Es un recinto cuadrado cuyas paredes están repletas de epitafios. Las arquerías semicirculares, perfiladas con billetes y pomas, cobijan escenas, caballeros, animales, seres mitológicos, crismones y heráldicas. Dando un salto al periodo dieciochesco, el conde de Aranda había manifestado su voluntad de enterrarse en el panteón nobiliario de los Abarca, cuyo escudo coronado se basa en este calzado típico de los montañeses. Ahora me dirijo hasta la capilla de San Victorián, situada en el claustro. Había sido promovida por el abad Juan Marqués para custodiar su enterramiento y el de sus sucesores. Dentro del gótico flamígero, los nervios de los abovedamientos contienen un cortejo fúnebre, mientras que las arquivoltas de la portada externa muestran la flora y la fauna que rodea al monasterio. Durante el siglo de las luces, el rey Carlos III renueva el panteón real de la Edad Media. Buscaba exaltar la monarquía y crear un espacio digno para la dinastía que tiene su descanso eterno en San Juan de la Peña. A sugerencia del abad Isidoro Rubio, rector de San Esteban de Ribas de Sil, el nuevo panteón real del neoclasicismo se encuentra en la sacristía de la iglesia románica. Al traspasar el umbral, lo primero que se percibe es la riqueza de materiales: mármoles, bronces, jaspes, alabastros y yesos. Al fondo se establece el retablo del Calvario y en los laterales, Carlos Salas y Pascual de Ipaz han realizado 4 grandes relieves del barroco sobre la historia aragonesa. Cada episodio está rematado por las armas. Para cerrar el apartado artístico, quiero recalcar la importancia que tuvo la música en estos monasterios. Ambos poseían su propio coro de madera con balaustres, muy parecidos al que encontramos en el eremitorio de Olleros de Pisuerga. En la cubierta de rocas se abre un agioscopio de la cultura bizantina. Este elemento permitía al oficiante controlar los ritos y los cánticos que se difundían a la perfección por las paredes cóncavas. En San Juan de la Peña se ha conservado un antifonario mozárabe y en el momento en que se acepta la regla de San Benito, se funda su propia capilla de música en la que se practica el canto gregoriano hasta 1835. Con el paso del tiempo, las demandas de la comunidad, los incendios que habían afectado a cada monasterio y el cambio de pensamiento que ya no exigía un lugar apartado para dedicarse a la meditación, impulsan a los benedictinos a emprender reformas. En San Pedro de Rocas, los monjes construyen la iglesia nueva, ampliando la basílica anterior a través de una nave. En los exteriores, Fray Gonzalo de Peñalba levanta el campanario. Es una obra excepcional al encontrarse enclavado sobre un promontorio. En él se perciben las marcas para anexionar el claustro y superponer las estructuras de madera que recuerdan a la cabaña de San Jerónimo en el desierto
imaginada por Joaquín Patinir. Al lado de la espadaña se erige la casa prioral del barroco, que emula la arquitectura de los pazos gallegos. Frente a esta ampliación, en San Juan de la Peña se erige el monasterio nuevo en la pradera de San Indalecio. Tras un largo proceso de conservación, abren sus puertas varios museos. El Centro de Interpretación de la Ribeira Sacra y la vida monástica en San Pedro de Rocas contiene paneles, recreaciones medios audiovisuales para describir este eremitorio de la Ribera Sagrada. Al igual que en la Pasarela de Rocas, en el Centro de Interpretación de San Juan de la Peña y el Monte Oroel, se diseña una plataforma de cristal blindado que permite a los visitantes entrar en contacto con los yacimientos arqueológicos y las figuras a tamaño natural que reproducen cómo era la vida en el monasterio nuevo. Como al lado de los centros de interpretación se han incorporado obras sobresalientes de arte contemporáneo. Para San Pedro de Rocas, el escultor Acisclo Manzano realiza el Cristo de la Ribeira Sacra. Es una obra en aluminio azul de gran formato, donde el crucificado extiende los brazos hacia las arboledas, mientras que la estatua que preside el monasterio nuevo se aferra a la piedra, al igual que el monasterio viejo y el peine del viento de Chillida. Como último apunte, estas arquitecturas subterráneas de origen remoto han dado una verdadera lección en materia de sostenibilidad por su perdurabilidad en el tiempo y máximo respeto por el entorno. No solo se han ejecutado en arquitecturas religiosas, por ejemplo, la Catedral de Sal, una maravilla excavada en el corazón de una mina, puesto que también se han desarrollado en construcciones domésticas y en el Estadio de la Cantera, que le ha valido a Souto de Moura el premio Pritzker. Sobre las conclusiones, a lo largo de la exposición se ha demostrado la relación entre estos monasterios rupestres. Esperamos poder continuar con esta línea de trabajo en un futuro. Muchas gracias por su atención.